Buenos días a todos, a todas. No, simplemente de inaugurar esta charla, ¿no?, que nos va a abrir Daniela alias Laurino. Antes, la idea es intentar acercarnos. Nosotros tenemos asignatura de arquitectura doméstica, donde tradicionalmente damos una visión que hoy veremos que es eminentemente masculina, ¿no?, una visión sesgada de la historia de la arquitectura, de la historiografía, y nos parecía muy importante que intentar empezar a pensar o a abrir paso a otras miradas. Creo que hoy Daniela nos va a abrir, como bien dice, una mirada feminista de esa historiografía de la arquitectura. Bienvenida. Muchas gracias. Me voy a poner ahí para escuchar lentamente. Gracias. Gracias a la biblioteca, es la segunda vez que estoy aquí. La primera vez vine a contar sobre el blog de Diego, una arquitecta, un proyecto que comenzamos en 2015, cuatro mujeres en distintas partes del mundo, y que bueno, a día de hoy ha tenido una repercusión muy importante, sobre todo porque dijimos vamos a publicar un arquitecto cada día y resultó que vamos por el tercer año y siguen habiendo arquitectas olvidadas de la historia, y o sea, del siglo XX, del siglo XIX y anteriores y contemporáneos. Yo ahora lo que voy a presentar, lo que traje para presentar, es una parte de tesis doctoral. Tesis doctoral se llama La construcción del relato arquitectónico y las arquitectas de la modernidad, un análisis feminista de la historiografía. El eje de este trabajo era, pues, buscar los orígenes de la discriminación que se produce en las mujeres arquitectas en las narrativas generadas en un periodo tan relevante y de ruptura como fue el movimiento moderno, ¿no?, tanto en su nacimiento como en su desarrollo, y además altamente difundido, como todos y todas sabemos. Y bueno, las preguntas a la investigación son muchas, como cualquier investigación, trataré de ir desarrollando cada una de ellas en esta charla, pero bueno, me gustaría dar comienzo con un tema que para mí es fundamental y que es transversal a la tesis doctoral, que es desde dónde, ¿no? ¿Desde dónde miro? Eso es una tabla de datos, una reseña propia mía, que ciertamente no define ni mi persona ni mi temperamento, pero sí mis circunstancias, ¿no? Son categorías biológicas, sociales, culturales, de renta, y que dan cuenta de mi posición en cuanto a lugares asignados, a veces elegidos y otras veces determinados. Al final, bueno, nadie elige el lugar donde nace ni nadie elige su raza, ¿no? Entonces, categorías, todas estas que interrelacionadas o interdependientes unas de otras, de alguna manera me definen y me sitúan, me ubican como investigadora en el desarrollo de este trabajo de investigación, de esta tesis doctoral. Entonces, de esta forma, me gustaría dar inicio con dos conceptos que para mí son fundamentales y que han sido, bueno, me han llevado durante el largo proceso que fue esta tesis, y he intentado teorizar sobre estos conceptos en mi propia tesis. Entre otras cosas, porque la legitimación de esta tesis ante
las estructuras académicas fue bastante difícil. Entonces me refiero a los conceptos de ideología y de conocimiento situado. Decía el antipositivista, el filósofo Max Weber, que las filosofías se seleccionan primero para ser ideologías después. Yo no sé muy bien cómo se da ese pasaje, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay una relación entre las ideas y las necesidades sociales. Y ambas son indispensables para configurar una ideología. Las ideologías vienen a demandar modos de actuar sobre una realidad colectiva. Y puede ser sobre un sistema general, ¿no?, de la sociedad, o sobre uno o varios ámbitos, ¿no? Puede ser sistema económico, social, cultural, político, moral, religioso, medioambiental, etc. Entonces, una ideología lo que hace es reclamar acciones sobre un sistema de dominación patriarcal también, e incluso se puede tener ideología sobre el sistema académico. Porque la mirada de quien investiga nunca va a ser inocente. Y esa mirada y en esa perspectiva llevamos todo lo que somos, todo lo que creemos saber o todo lo que queremos hacer, porque finalmente somos sujetos. Bueno, Marina Weimann, una reconocida teórica de la historia de la arquitectura latinoamericana, argentina, definió que la ideología es aquello que nos interesa como el modo de de elaboración de la realidad, ¿no? El modo en que un saber o un hacer, ¿no?, por un lado recortan el conocimiento, ¿no?, lo que existe lo aíslan, lo modifican, lo redistribuyen, y por otro lo confirman y lo hacen valer. Para nosotros, sobre todo los rioplatenses, la teoría de Marina Weimann es muy importante porque empieza a hacer valer la historiografía desde un lugar, desde un conocimiento situado que es propio latinoamericano, ¿no? Y dejar los modelos, ¿no?, adecuar los modelos que venían de Europa hacia un conocimiento más apropiado. Entonces, esto es a lo que me refiero cuando hablo de los conocimientos situados, ¿no? Una propuesta epistemológica a partir de saberes situados reconoce que hacer ciencia, ¿no?, también es una acción social y por tanto derivada de las relaciones humanas. Esto para las investigadoras nos supone, bueno, un desafío porque tenemos que analizar de qué manera nuestro posicionamiento influye en el conocimiento producido y que esto no se configure como un límite o como un error, ¿no?, sino como un potencial. Esa es Donna Haraway, una feminista muy conocida. Sandra Harding también ha teorizado mucho sobre los conocimientos situados, desde dónde miro, desde dónde analizo. Entre los objetivos principales que tiene esta tesis doctoral está develar cuáles son los mecanismos que ha utilizado la historiografía oficial de la arquitectura en el tratamiento que se le da a las aportaciones de las arquitectas durante el movimiento moderno. Y lo hago mediante el estudio de las narrativas que por discriminatorias o heteropatriarcales han dado lugar a la falta de referentes de arquitectas femeninas. Y de esta forma se propone, a grandes rasgos, poner en cuestión las formas tradicionales que tenemos de vivir la historia. Y un segundo objetivo es que, mediante la consideración de la diferencia sexual en la reflexión histórica, se desvele y se refuerce el papel de las mujeres arquitectas. Esto viene a ser como hacer una nueva lectura, ¿no?, de la historia. Al final, en cualquier ámbito del conocimiento o desarrollo histórico, este no
va a poder ser ni justo ni íntegro, ¿no? Y tampoco puede ser fiable si cuenta con información incompleta, sesgada o recortada. Mucha gente, ¿no?, dice, bueno, pero ¿cuál es la idea es ampliar, la idea es que la historia sea más completa, nadie busca sustituir una cosa por la otra. Entonces, bueno, lo que hago es construyo, como el segundo, nuevas estrategias y aplico nuevas estrategias para revisar libros de historia, ¿no? La idea no es solo que se agote la revisión histórica, sino crear herramientas que nos permitan mirar un poco más allá. Y bueno, por último, igual de importante, está el reto de reunir bibliografía de distintos ámbitos de conocimiento, ¿no? Para reconstruir discursos y nuevas identidades. Y bueno, si fuera posible, para que futuras investigaciones sobre la historia, la producción de la historia, la teoría arquitectónica, cuente con otras miradas que la interdisciplina. Incidir en la formulación de nuevos discursos, lo decía Susana Torre, una arquitecta argentina también, radicada aquí en España, y muy activa en los años 70 en Estados Unidos. Incidir en la formulación de nuevos discursos, decía ella, es fundamental para el cambio y la transformación de una disciplina. Una revisión historiográfica tendente a deconstruir el relato dominante puede contribuir a otras formas de escribir la historia. Esto que decía, ¿no? Discursos nuevos, más amplios, más integradores. Bueno, no sé si se ve, eso es lo que yo llamo mi mapa de tesis, ¿no? Como un recorrido por cómo desarrollo la tesis. La premisa es que no hay una historia sin mujeres, porque no hay una cultura sin mujeres. Bueno, y la historiografía no las recoge. ¿Por qué? Porque hay, porque no hay. Analizo cómo el relato arquitectónico las ha excluido mediante distintos factores, como la asignación de roles de género, tanto a los espacios como a las tareas, la subalternidad de las mujeres, la misoginia, el conocimiento científico, ¿no? Aquello de lo universal, lo objetivo, el sistema dominante en el que está inserto y que seguimos, el capitalismo, el eurocentrismo, la clase, la mitología o la mujer como genérico, ¿no? Y cómo estas formas de exclusión que ha tenido la mujer en los relatos arquitectónicos se evidencian a través de mecanismos discriminatorios. Entonces, bueno, mi idea fundamental era no repetir el modelo, entonces por eso que entro de lleno en las epistemologías y en la investigación feminista, ¿no? para poder ver desde otro lugar. Desarrollo un marco teórico y epistemológico, donde están los orígenes de la invisibilidad y la exclusión. Llego a la conclusión de que el lenguaje, el poder y los espacios secundarios, todos interrelacionados, forman ahí como un compendio que favorecen la exclusión. Bueno, yo digo exclusión, pero hay también invisibilización, hay omisión, hay desvalorización. Empiezo a desgranar todas las formas, digamos, ¿no? Que a veces dice invisibilizar, pero a veces hay olvido, a veces hay omisión, a veces hay subordinación a la figura masculina, etc. Y a partir de eso empiezo a distinguir lo que son las narrativas de exaltación del héroe, del genio, y las narrativas excluyentes. Me genera una metodología propia para poder hacer el análisis historiográfico, que son esos simbolitos, que era lo que decía, ¿no? Hay como la exclusión del relato, la invisibilización
la pseudo-inclusión, es decir, te pongo, pero parece que te pongo, pero no te pongo, ¿no? Que es como, dentro de la pseudo-inclusión está la minimización, que puede ser de la obra o de la persona, la desvalorización también de la obra o de la persona, y la subordinación a la figura masculina. Y después, bueno, el tratamiento igualitario. Entonces, bueno, ese es un índice y he diferenciado 5 apartados como para darle más o menos un pequeño desarrollo ahora mismo a los conceptos. Son el marco teórico y epistemológico. Esto es como un espacio que le doy a la tesis de reflexión sobre la situación y el contexto sociopolítico. Perdón, y el segundo, el contexto sociopolítico de las mujeres, que formaron parte de los cambios sustanciales de los años 20, 30 y 40. En tercer lugar, que tiene más que ver con la indagación y la teorización de lo que vimos recién sobre cómo opera la historiografía de cualquier profesión, ¿no? Porque bueno, cualquier profesión, o la historia de cualquier profesión tiene sus sesgos de género. Y donde pueden encontrarse los orígenes de la discriminación de las mujeres en las narrativas. Y el cuarto apartado, que, como comentaba, sobre los aspectos metodológicos, estudio de referentes, me baso en 3 autoras, que ya les contaré, y la construcción de un instrumento o una herramienta de análisis propia. Por último, bueno, los estudios de caso, que corresponden a la revisión crítica de textos concretos, ¿no? Entonces, es como una muestra de cómo aplico estas herramientas a distintos textos referentes de la arquitectura, de la teoría y la historia de la arquitectura. Sobre el marco teórico, los feminismos, igual que otros movimientos, el ecologismo, ha generado pensamiento, ha generado acción, ha generado teoría y práctica, ¿no? Y hablamos de feminismos en plural porque es un movimiento heterogéneo, porque no se conforma con un cuerpo de ideas cerrado, y esto se debe a que la lucha contra el sexismo está instaurado dentro de la trama social, que es compleja. Y como movimiento político integral, aborda cuestiones de todo orden, de orden jurídico, de orden ideológico, socioeconómico, y va a expresar siempre la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. Entonces, uno de los principales motores que me llevó a mí como a esta tesis es que, si como investigadora, ¿no?, además de buscar la inclusión de las mujeres, ¿no?, por ejemplo, el tema de, que es muy importante, visibilizar y mostrar más mujeres que han hecho cosas magníficas, maravillosas durante el siglo XX, en la actualidad. Y si bien me parecía como muy importante la inclusión de las mujeres en la reflexión histórica, consideraba que no era solo un tema de agregar información, porque esto desde los 70, con los estudios de las mujeres, todo en Estados Unidos, ya se venía viendo, ¿no? Y sobre todo la historia del arte, desde el feminismo, en los 70, tiene este discurso también de, bueno, ¿hasta dónde podemos agregar información? Podemos decir, sí, existió fulanita, y está bien, porque se crea, ¿no?, en la sociedad la conciencia, ¿no? Pero mi intención era poner en cuestión, ¿no?, cuáles eran las relaciones de poder que habían promovido y habían sustentado y siguen sustentando todavía estas relaciones y esta exclusión de las mujeres, ¿no? Otro de los temas fundamentales creo que es que esta exclusión se ha perpetuado socialmente, pero claro, y académicamente, porque está dentro de la sociedad, pero al amparo de este conocimiento erigido como neutral, ¿no?, como universal, como objetivo. Ahora bien, el uso que yo hago de la epistemología y de la investigación feminista
en esta tesis se inscribe claramente en la realidad social que me toca vivir, las primeras diapos que le he mostrado, ¿no? O sea, mi situación, ¿no? mi coyuntura. Y bueno, entonces no la podía desligar del contexto de ninguna manera, ¿no? El feminismo, cualquiera sea su manifestación, va a buscar promover cambios en las relaciones sociales, ¿no? El fin último del conocimiento científico, por tanto, debería ser poder transformar la realidad. Lo usamos para la cooperación y podríamos usarlo para preferir. O sea, alejemos los miedos extremos que existen, ¿no? Para hacer, claro, para mejorar la sociedad finalmente. Dice la filósofa Ana Carrasco que la historia conceptual y la historiografía nos dicen, claro, cómo se construye la historia o cómo se recopila aquello que merece ser recordado. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que se merece ser recordado? Entonces, el matiz que yo incluyo es que son muy importantes los propios conceptos que empleamos para hablar de nuestra vida y de nuestra historia, ¿no? De quiénes somos. Nosotros y nosotras somos también históricas. Y cambian, ¿no? Con el tiempo, se nutren de creencias, de valores, y entonces cada concepto de nuestro lenguaje y de nuestro pensamiento, ¿no? Tiene inoculado su tiempo y está cargado también de ideologías e incluso de modo de ver el mundo. A pesar de la poca perspectiva histórica que tenemos en este momento, la poca distancia que existe para hacer un análisis en profundidad de la realidad actual, cabe preguntarse qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en pleno 2018? Que los feminismos se desbordan en teorías, en críticas, en autocríticas, en diversidad, y también se desbordan en lo que hablaba, ¿no? En la recuperación de la memoria y de su propia historia. ¿Qué está pasando que no pasaba hace 5 años? En 2013 yo presenté mi trabajo final de máster y analizaba revistas de arquitectura, y en las 5 revistas de arquitectura, en un contexto de crisis de 2008 a 2013, que las analizaba desde distintos paradigmas sociopolíticos, no encontré ni una sola de esas revistas que hablara de género y arquitectura, o de feminismo mucho menos, ¿no? Si quieren después hablamos sobre el tema género o feminismo, pero no existían, ¿no? Tampoco mezclado con otras disciplinas o con otras áreas temáticas. Solo hubo uno en 2012, una Architectural Review, que traía un texto de Fajit Mousavi que hablaba sobre el rol de las arquitectas mujeres, y también salió a raíz de un artículo de Tania Schneider, de la socia de Gentil, de Spatial Agency, que le hacía como una especie de reclamo a Rosenberg porque ella había sido omitida junto con su socia en un artículo de Rosenberg que hablaba solo de Gentil como equipo, ¿no? Y ese fue el único texto, digamos, que encontré en 5 años de la revista Architectural Review. Había una editorial en ese mismo número, muy tímida, de Catherine Schlesur, que era en ese momento la editora de Architectural Review. Pero bueno, traigo esto a colación porque en 2013 no había nada más, ni en Arquitectura Aujourd'hui, ni en Architectural Design, ni
ni en Domus International, ni en Suma Más, nada, ¿no? El tema estaba latente, pero nadie hablaba de ello. Y a partir del 2014 empiezan a aparecer las publicaciones, empiezan a aparecer encuestas en las revistas, ¿no? Como difusora de cuál era la situación real de la profesión de las mujeres, ¿no? Y empieza a aparecer primero espaciado a partir del 2014 y paulatinamente, ¿no? Primero con carácter conmemorativo, se acercaba marzo y todas las revistas empezaban a tirar datos, ¿no? O de una manera como casi superficial empezaban a traer a las más conocidas, a las más difundidas, ¿no? A Charlotte Perry, a Anti, Lydia Rachel, ahora pobre, y así, ¿no? Entonces también comienzan los blogs, ¿no? Ahí es cuando empezamos también con el blog de una arquitecta, las redes, se empiezan a recuperar biografías escritas con anterioridad, hay acciones de colectivos, ¿no? Que empiezan a ser más visibles, sobre todo del urbanismo con perspectiva de género, que hacía años que estaban trabajando, años es décadas, ¿no? Desde los 90 estaban trabajando. Y bueno, en 2018 en la arquitectura y en todas las profesiones, ¿no? Hay una especie de reivindicación, ¿no? Y esto es evidente, sobre todo porque bueno, nos lo permiten las nuevas tecnologías, encontrarnos, difundir, ¿no? Comentar, cuestionar, debatir. Esto también pasa en la cultura, ¿no? En las artes, en la cultura en general, hay transformaciones en contenidos, acciones y reivindicaciones. Pero también en la calle y en los barrios, ¿no? A nivel global y a nivel local. Entonces, estamos viviendo el año del feminismo, estamos viviendo los años del feminismo, la cuarta ola o la tercera para las americanas, algunas autoras americanas. Traigo esto porque el enfoque feminista de este trabajo se encuadra como eslabón de su propio tiempo al final, ¿no? Y creo que se encuadra también en un proceso histórico, ¿no? De luchas, pertenencias y pertenencias imprescindibles, considero, las cuales, entre otras cosas, han hecho que esta investigación fuera posible. Desde las que se consideran algunas teóricas consideran la primera ola, que está basada en el reclamo de la igualdad, de los derechos universales ciudadanos, atravesando la larga e infatigable lucha de las sufragistas por los derechos civiles y políticos, este movimiento reformista, social, de carácter internacional, pero surgido en aquellos contextos donde aquellos países poderosos, ¿no? Donde se impulsaba el régimen capitalista, derivaron en acciones, ¿no? Que fueron mucho más allá del voto. Abrió el camino para el acceso a la educación, para el uso y el goce de lugares públicos, entre otros desafíos, ¿no? Fue el movimiento, uno de los movimientos más grandes que existieron porque intentaron doblegar el sistema económico y político, ¿no? Recordemos que no les estaba permitido no solo la tutoría de los hijos y la propiedad, ¿no? Y el movimiento sufragista fue la antesala y fue el promotor de los grandes cambios, ¿no? Que se producen a principios del siglo y en los años 20, ¿no?
sobre las mujeres que yo intento bueno, recuperar en el análisis que hago. Entonces, a partir de ahí se llega a la intensa ola de los 70, la tercera ola, que se inicia, como saben, a mediados del siglo con la obra de Simone de Beauvoir y de Betty Friedan. Y lo que hizo la tercera ola fue visibilizar desde todos los ámbitos, ¿no? Las artes, la calle, la academia, los primeros estudios de la mujer surgen ahí. Primero eran estudios feministas, después estudios de la mujer, después estudios de género. Y denunció, esta intensa ola denunció, teorizó, ¿no? y luchó por los derechos sociales, sexuales y reproductivos, ¿no? Pero también esto que luchó en la calle, pero también en los espacios de la cultura, ¿no? y en universidades como se pudo, ¿no? Recordemos que los estudios de las mujeres y de género tuvieron muchísimas dificultades para ser avalados académicamente, primero porque no se admitía la interdisciplina y segundo porque no se legitimaba. Pero en la producción teórica que existe de los 70 sobre el estudio de las mujeres es muy, pero muy interesante. Entonces, en nuestro momento actual, entonces se ve lo que hace es honrar, recoger y aprende de las experiencias del pasado, ¿no? Los feminismos se han hecho inmensos, diversos y también, como decíamos, en muchos aspectos contradictorios. Y las mujeres parece que por fin, ¿no?, nos reconocemos como colectivo y valoramos las diferencias. La multiculturalidad, la diferencia de clase y de contexto sociopolítico nos diferencia a la vez que nos encuentra en una especie de subjetividad común del yo femenino. Esta línea de tiempo nos recuerda que las olas son olas y no son corrientes, ¿no? Nacen, crecen y se terminan o las terminan. Decía la magistrada Victoria Rosell que el feminismo es emancipador y eso molesta al patriarcado mucho. Y entonces, claro, la historia ha demostrado el gran poder de reacción que existe, ¿no?, ante el avance de estas olas, ¿no? A cada avance hay una contrarrespuesta. Y bueno, ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Cada movimiento social, no solo los feminismos, reciben una fuerte respuesta del poder con la intención de volver al status quo. Y esta reacción puede venir de grupos intelectuales, de políticos, del propio sistema, que desde el poder van a impulsar la vuelta al orden natural de las cosas. Lo estamos viendo ahora. Se vio en Brasil, se vio, bueno, a la segunda ola, ¿no?, una vez que conseguimos los derechos y terminada la Segunda Guerra Mundial, le siguió el vacío, la desarticulación, ahí fue el vacío del feminismo. Hay una desarticulación que la propulsa el propio sistema político y económico. Ayer lo hablábamos con Vicente, el arquetipo de mujer como el ángel del hogar, los suburbios, la industria automovilística y electrodoméstica, ¿no? Todo eso domina el panorama y ya se habían alcanzado los derechos fundamentales y hay una baja. Y a los reclamos de los años 60 y 70, las políticas neoconservadoras y las economías neoliberales, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por ponerle nombre, digamos, hace como la segunda contrarrespuesta. Y esta cuarta ola es la de la globalización. Las redes, lo que decía, la viralidad mediática, todos aspectos que por una parte nos son propicios, ¿no?, para encontrarnos, para debatir, para producir académicamente y para dar visibilidad. Pero también es un vehículo para el fairwashing, ¿no?, la camiseta de H&M, dice soy feminista,
etcétera, ¿no? O el propio marketing corporativista, ¿no? También para la infiltración mediática y el uso por parte de aparatos del poder, ¿no? Que son más reaccionarios para que se produzca este momento. Entonces, a nivel internacional, creo que este tiempo está marcado por los asesinatos brutales, la violencia, los abusos, la falta de derechos, la falta de legislación reproductiva, de tiempos, de conciliación familiar, la falta de amparo jurídico, porque las leyes son de otro tiempo y la interpretación que se hace de esas leyes también son de otro tiempo. Sigue habiendo dificultades de acceso al poder como espacio, digamos, de toma de decisiones, ¿no? Las mujeres, y mentes resistentes también a cambios estructurales son los males de este tiempo. Y la materia que hoy, que nos reúne aquí para mostrar esto, sobre la invisibilidad y el borrado que se produce una y otra vez, ¿no? Las mujeres dejan huellas en la arquitectura, en la historiografía, se inserta dentro de esta compleja trama de reivindicaciones, ¿no? Y bueno, esta línea de tiempo la traía porque a mí me parece como fundamental que en este momento no podemos borrar, ¿no? Tenemos que hacer como acopio de todo lo que nos ha dejado la historia en términos de reivindicación feminista, ¿no? La reciente tendencia que existe a la visibilización o a la investigación biográfica, ¿no? Se está produciendo de mujeres arquitectas, requiere, bueno, a mi juicio, de un soporte teórico que sea capaz de explicar por qué se produce la discriminación, como dije anteriormente, en términos lingüísticos y en términos simbólicos. Pero también que fundamente cuáles son los mecanismos que han, ¿no? perpetuado las narrativas discriminatorias. Identificar los orígenes, la raíz de estos mecanismos discriminatorios, podrá servir, ¿no? como antecedente, como acopio, como decía, ¿no? para un nuevo comienzo y para no repetir errores en caso de que veamos caer la cuarta ola. Bueno, esto es un poco lo que digo, de la invisibilización, el lenguaje. En cuanto al apartado de contexto y aportaciones de arquitectas y de diseñadoras, bueno, lo que decía, no existe una historia sin mujeres porque no existe una cultura sin ellas. Y siempre hemos estado ahí, cuando en lugares de distintos sitios, pero ocupando otros sitios. Los que hemos podido, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha asignado, etc. Y también creo que hemos estado ahí también reclamando espacios igualitarios y espacios propios. Entonces me parece que es fundamental, y por eso hice todo lo anterior, contextualizar históricamente desde lo político y lo social el lugar que ocuparon las mujeres en la profesión. Bueno, las primeras arquitectas graduadas de arquitectura surgen a finales del siglo XIX, principios del XX, pero claro, ninguna de estas mujeres, que fueron las pioneras, fueron legítimamente reconocidas ni entre sus pares masculinos y bueno, raramente sus obras fueron publicadas en revistas periódicas o en prensa, ¿no? Cuando eran reconocidas, bueno, había la minimización, ¿no? O la condescendencia era como la tónica en este caso. La primera de Uruguay, la primera de América Latina en 1923. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras
egresadas, digamos, con un título validado, lo empiezan a hacer como en un contexto donde el reclamo feminista era, o sea, la ocupación de esos espacios estaba muy vinculado a los reclamos sufragistas, ¿no? O sea, muchas de las mujeres, incluso en la escuela de la USAT, que luchan por el acceso de las mujeres, muchas de ellas estudiaban con permisos especiales. Muchas de esas mujeres, como, bueno, igual que en Glasgow, se me ocurre ahora el grupo de los espacios, ¿no? Margaret MacDonald, eran claramente activistas feministas. Entonces, bueno, después aparecen las primeras, esas son las reglamentadas, ¿no? Las primeras, y forman parte, sobre todo las nacidas a principios del siglo, son las que forman parte de la construcción, empiezan a ejercer de la teoría y la práctica del movimiento moderno. A diferencia de las primeras, de las egresadas en el siglo XIX, las arquitectas del siglo XX, las primeras arquitectas del siglo XX, sí dejaron huella en artículos, en publicaciones periódicas. ¿Qué pasa? Ese material no pasa, digamos, al gran formato de los libros referenciales de la arquitectura moderna, ¿vale? Ellas hacen obra interior, hacen urbanismo. Claro, por eso es tan importante como las investigaciones externas, digamos, que se hacen de cada arquitecta para poder llegar a vincularlas. Y bueno, y después por último están las egresadas a partir de los 40, ¿no? Que bueno, que los aportes que hicieron al movimiento moderno ya tienen que ver más con una revisión o una crítica o una redefinición del mismo, ¿no? Y se pueden encontrar más que nada vinculadas a grupos de investigación, ¿no? Y a partir de conformar esos grupos de investigación quedan invisibilizadas también. Bueno, estas arquitectas que están aquí, cabe aclarar que son una ínfima parte, ¿no? de las arquitectas. Y una de las autocríticas que me hacía era, claro, que a riesgo de, ¿no? de estudiar historiografía europea, bueno, estaba como replicando el modelo, ¿no? Y la forma de construcción historiográfica que critico, ¿no? O sea, porque al final mi visión siempre, o sea, va a ser parcial. Bueno, son centenares las mujeres arquitectas y las aportaciones en ese periodo. Creo que hay todo y cosas maravillosas, de verdad, es que tienen arquitectura maravillosa, tienen arquitectura de calidad. Alguien escribe, la historia está basada en una única experiencia, ¿no? Pero bueno. Entonces eso, también esto que decía, ¿no? El hecho que los textos que reviso tienen origen y unos objetivos geográficamente dominantes, también hacen que la revisión arroje luz sobre unas arquitectas concretas, ¿no? En esta búsqueda de cómo se origina la discriminación narrativa arquitectónica, empiezan a aparecer conceptos sobre la autoridad, alteridad, identidad y subjetividad femenina. Y estos conceptos están presentes en toda la tesis. Y
cuando voy hilvanando, ¿no?, áreas temáticas, disciplinas, ¿no?, que empiezan a abordar desde la filosofía, ¿no?, o la acción del movimiento feminista, yo quedo encantada cuando empiezo a encontrar que las mujeres arquitectas como colectivo profesional han buscado como la compañía de otras arquitectas. Se han asociado, han hecho encuentros con otras mujeres, ¿no?, a veces mediante asociacionismo, congresos, exhibiciones, y que tienen un fin, el fin es como el apoyo y la ayuda mutua, ¿no?, desde el final del siglo XIX y hasta ahora las formas de organización son variadísimas y a veces son informales, a veces son dentro de grupos u organizaciones oficiales, pero este impulso de agruparse en torno a la profesión claramente responde a una necesidad de aceptación y visibilidad, ¿no? Hasta entrado el siglo XX, todas las formas de asociación o de clubes o de encuentro, fraternidades, etcétera, eran ámbitos claramente masculinizados, ¿no?, o exclusivos de masculinos. Hay otra parte donde, claro, cuando empiezo a hacer como, cuando empiezo como a buscar los orígenes de las discriminaciones narrativas, ¿no?, cómo se escribe para que no estemos. Claro, me encuentro con que, claro, el movimiento moderno, ¿no?, sobre todo la primera mitad del siglo XX, el movimiento moderno se da a través de eventos y acontecimientos que son sobresalientes, ¿no?, plataformas, y también fueron escenarios de divulgación, escritos, opiniones, manifiestos, ¿no? Lo que no se ocurre son los SIAM, pero en las escuelas, en la Bauhaus, empieza todo el trasiego de la publicación, ¿no?, de los manifiestos, en fin, grupos de pensamiento, ¿no?, porque los SIAM, nosotros recordamos los SIAM, o sea, como el Congreso, pero detrás de los SIAM había un grupo de investigación por país, ¿no?, que reunía arquitectas y arquitectos vinculados, o sea, que querían transformar, o sea, estaban muy implicados en las transformaciones de la época. Entonces, había mucho trabajo, había mucha difusión, y entonces, claro, para mí ese es como el punto donde, ¿no?, esta plataforma de difusión, de pensamiento, de discusión, es de donde se puede empezar como a tirar, ¿no? Y entonces, bueno, independientemente de la demostrada excelencia de las arquitectas a las que menciono, ¿no?, ejemplifico muchos casos en la tesis, muchos casos de discriminación de estas arquitectas, yo no las elijo previamente, no hago una selección previa, porque justamente voy a ver lo que y tampoco hago un criterio ni estético ni de área de actuación. En un momento, al principio en el proyecto de tesis sí que clasifiqué, pero después, claro, es que la invisibilidad no está solo en que hayan sido mujeres, sino también en las formas de actuación. O sea, no era lo mismo una paisajista, ¿no?, iba a ser menos difundida, por ejemplo, que una proyectista. Y así toda la proyectista iba a ser menos difundida que sus compañeros proyectistas, porque eso también encierra toda una forma de ver el trabajo arquitectónico que está centrado en el objeto construido, principalmente, ni siquiera en el proyecto, ¿no? Así lo demuestran los principales libros de la teoría y la historia de la arquitectura. Entonces,
claro, intenté no sesgarme, ¿no?, a un área determinada, porque así, claro, mujeres que fueron profesoras, urbanistas, diseñadoras. Ese es otro tema que abro como la puerta al diseño, ¿no? El diseño cuando el diseño se transforma en icónico, aparecen los grandes héroes de la arquitectura detrás de ese diseño, ¿no? Pero en realidad ese ámbito de trabajo, ¿no?, de las mujeres, que tiene que ver con el espacio interior, ¿no?, que ha sido el lugar asignado históricamente, ¿no?, es como la decoradora, ¿no? En fin. En esa foto, bueno, supongo que las conocen a todas. La idea es que son mujeres arquitectas que trabajaron activamente vinculadas tanto a personalidades altamente difundidas o dentro de las plataformas. Si no tenía, hago el listado de quiénes participaban en la universidad, cómo participaban, desde qué sitio, ¿no? Porque seguramente no eran las cabezas visibles en las presentaciones, ¿no? Pero bueno, lo de Elena Sikusova es paradigmático, ¿no? Ella fue la vicepresidenta de ICIAM durante 9 años y estuvo en todas, tiene unas presentaciones interesantísimas, ¿no? Pero no consta. O sea, lo mismo Jacqueline Tirby, ¿no? El tema ambiental y el vínculo que tenía además con Gideon. Gideon le dedica una dedicatoria por la traducción de espacio y tiempo de la arquitectura, ¿no? Cuando tiene unas publicaciones estupendísimas. Y estaba figuraban, formaban parte de todos esos espacios que al final consagraron, ¿no?, a la arquitectura moderna. Y lo que decía, que eran arquitectas, diseñadoras, activistas, profesoras, curadoras, eran escritoras, eran editoras. Y bueno, tengo algún artículo por ahí donde hablo de los relatos perdidos y tiene que ver con todos estos aportes escritos o materiales que han producido las arquitectas de la modernidad durante esas 3 décadas y bueno, parecen en las escuelas de arquitectura incluso parecen tener asidero, ¿no? Y lo que decía, que claro, que aunque en su momento hayan tenido un reconocimiento, ¿no?, aunque en su momento todas las contribuciones pasan al formato de lo permanente, digamos, por decirlo así. Y hoy por hoy lo que nos queda es una escasísima referencia académica sobre estos aportes. Si salimos a la puerta de la facultad y preguntamos y decimos, nómbreme 5 arquitectas que hayan ejercido activamente en la década del 20 o del 30, es que estoy segura que esa nivel internacional no existe, ¿no? El apartado sobre la investigación propiamente dicha, lo que hago es categorizar y organizar conceptos, ¿no?, para entender lo que decía, ¿no?, explicar la construcción de los relatos, cómo se construyeron, cómo se hicieron los relatos. Y claro, son libros de historia escritos
escritos sobre varones, de varones. Y esto es una realidad. A mí me gusta mucho una cita de Linda McDowell, una geógrafa, que se refiere a los ámbitos físicos. Dice que los espacios surgen de las relaciones de poder. Y las relaciones de poder establecen las normas. Y las normas son las que definen los límites, tanto sociales como espaciales. Y yo agregaría lingüísticos. Y esos límites van a determinar quién pertenece a un sitio y quién no, quién queda excluido y dónde se localiza determinada experiencia. Esta foto de Le Corbusier descansando, como saben, en la cama que fue algún día de Eileen Gray, y me parece muy representativa de cómo las relaciones de poder operan sobre los sentidos de los límites y la pertenencia, ¿no? Tanto lo físico como lo espacial, ¿no? Beatriz, si quieren saber más sobre esto, Beatriz Colombina ha desarrollado a partir de muchas investigaciones previas a ella misma y de ella sobre el poder, sobre la violación que se produce, el abuso que se produce espacialmente de Le Corbusier sobre la casa de Eileen Gray. Entonces, podemos sintetizar que desde los inicios la arquitectura como disciplina, incluso antes de que fuera una disciplina, ha estado vinculada al poder, al económico, al social, al religioso, ¿no? o al propio sistema cultural, ¿no? que al final ha avalado y ha aceptado como lo debido o ha sido aceptado por un sector que de alguna manera tiene poder, ¿no? Y este sector no es mayoritario, es minoritario, ¿no? Porque históricamente el ejercicio del poder de una clase dominante además ha estado apoyado, ¿no? Y retroalimentado por las publicaciones y por la propaganda. Entonces esto deriva en una historiografía arquitectónica que está basada en el uso del lenguaje y formas narrativas que lo que hacen es confinar a las mujeres a espacios periféricos. Entonces, las mujeres, desde su condición de alternas, ocupan los márgenes de la profesión. Pero, cuidado con esta reflexión, no ocupan los márgenes de la profesión porque no hayan estado a la altura o no hayan incidido en el centro mismo de decisiones o de proyectos de gran calidad, sino porque el propio sistema masculino, poder, publicación, le niega autoridad profesional. Entonces, encontramos por un lado arquitectas que aún estando en el centro de grandes avances de la arquitectura, ¿no? Han sido protagonistas de proyectos, ¿no? Que han sido decisivos o de grandes transformaciones, pero desde un punto de vista estructural, por su condición de mujer, fueron relegadas a ámbitos periféricos en cuanto al reconocimiento y la visibilización, ¿no? Por el propio sistema por el propio sistema patriarcal, que al final está representando, está representado por un colectivo profesional o por unas publicaciones, ¿no? Una editorial. Bueno, está Lina Bobardi, está Jacoba Mulder, Antín o Urmila. ¿Saben quiénes son? Bueno, Lina Bobardi, sí. Claro, Lina Bobardi es como un caso excepcional, como Saja.
representan también casi como un modelo al que estamos acostumbrados, ¿no? El que parece que la arquitectura ha respondido, ¿no? El modelo, ¿no?, empresarial, la visibilidad, la individualidad, ¿no? Jacoba Müller fue una urbanista que hizo junto con Van Ister, era la segunda, él era jefe del departamento de urbanismo de Ámsterdam, y en el año 20 y algo, 26, ella entra al departamento y bueno, empiezan a hacer la ampliación de Ámsterdam, el bosque de Ámsterdam. Con la guerra se para y retoman, bueno, terminada la guerra, y trabajan, no sé, trabajan casi 40 años juntos, ¿no? Los parques de Van Eyck, los famosos parques de Van Eyck en las ciudades de Ámsterdam, que ocupaban suelo deteriorado y vacío, Van Eyck trabajaba para ellos en el departamento, y las ideas, claro, los diseños son estupendos, pero la idea de gestión es de Jacoba Müller, ¿no? De ocupar esos suelos que quedaron inactivos y deteriorados por la guerra. Después, Urmila, ella se gradúa en Sydney, es la primera arquitecta de la India, viaja a Estados Unidos y después vuelve a la India, y es la que está encargada de la primera parte de Chandigarh. Y bueno, todos esos son los objetos, bueno, esto es del 71. Después está el caso de Antin. Antin, según Fuller, era la cabeza pensante estructural de Lewis Kahn. Eso está documentado, ¿no? Porque también yo a veces me siento como en esta cosa de justificar todo, o sea, todo está documentado, ¿no? Hay como una tendencia también a que parece no sé, que es menos creíble, ¿no? Hay cosas que parecen como menos creíbles, eso es nuestra estructura en nuestra cabeza. Antin trabaja con Kahn durante también 30 años. Hay un libro maravilloso de esta mujer, que son las cartas de Antin, que ella tiene una relación con él, se queda embarazada y se tiene que ir se va a Roma a tener a su hija. Y ella publica, ella vive aún, publica las cartas desde Roma se llaman, y las cartas que tiene con él, donde diseñan juntos y llamaban las cartas. Bueno, ella era una especialista de las estructuras tetraedricas. Lo cierto es que uno de los edificios, alguien me ayuda, ¿cuál es el edificio de Kahn que nunca se construyó? La Tower, bueno, yo no me acuerdo. Bueno, en total, que en un momento diseñan juntos el edificio y él va a hacer la presentación y ella llama a la oficina a preguntar dónde está su invitación, y no solo no estaba su invitación, sino que su coautoría no existía. Ella le reclama a ese tema.
para que constara. A partir de eso, poder reclamo, y ahora mismo, bueno, desde Dennis Scott Brown en adelante, por suerte estamos viendo cada vez más reivindicaciones, de decir, oye, que yo no estaba, ¿no? Que me corresponde el crédito igual que a ti. Entonces, como decía, bueno, esos eran como un ejemplo de las anteriores, como de algunas arquitectas que están en el centro, ¿no? de los grandes avances quedan relegadas, ¿no? Y por otro están aquellas arquitectas que, por una actitud inconformista, podemos llamarle, ¿no? O por ocupar o hacer uso del espacio que se le asigna, les lleva como a producir teoría y crítica, ¿no? O proyectos, pero que se alejan como del lenguaje canónico. Esto no implica que no hubiera habido una arquitectura o un diseño exclusivamente femenino en cuanto a los aspectos formales, sino que ha habido un lugar como compartido, ¿no? Con muchas diseñadoras de la época que lo que hacían era distanciarse del discurso dominante. Ese discurso de la racionalidad o de la industrialización, ¿no? Y se vinculaba más a otros aspectos más de tipo vinculado a lo cotidiano o aspectos ambientales o tecnológicos. Los casos de Jane Drew, de Catherine Bauer, de Jacqueline Tewin, de Carmen Portiño, o la propia Margaret Schulz-Diosky son algunos ejemplos. Entonces lo que hago es definir que los orígenes de la invisibilidad y de la exclusión de las mujeres arquitectas en la historiografía de la profesión tienen un fondo en el poder, el lenguaje y los espacios secundarios, a lo que también denomino territorios periféricos. Entonces, una aproximación a las razones de este fenómeno aplicable a cualquier disciplina y su historia reciente reside en explorar los distintos aspectos de la filosofía del lenguaje, cómo han influido las relaciones de las mujeres con el poder y los espacios de trabajo que les fueron asignados o que fueron aprovechados por las propias arquitectas. Entonces, estos tres aspectos, ¿no? Son como el asiento central para esa discriminación en las narrativas históricas. Y no son excluyentes, ¿no? Seguramente habrá otras y también se solapan unas con otras. Por ejemplo, el lenguaje está determinado por las relaciones de poder y las relaciones de poder a su vez determinan espacios asignados a las mujeres, ¿no? Entonces, el dominio de un sexo sobre otro va a condicionar el lenguaje y el propio lenguaje va a establecer lugares de acción y de desarrollo de subjetividades. A su vez, los espacios ocupados por las mujeres, sean muy visibles o secundarios, van a influir en las maneras de nombrar, a la vez que determinan el vínculo de las mujeres con el poder. Estos tres factores, que como ven interactúan y se retroalimentan, dan como resultado narrativas a las que yo denomino de exaltación y exclusión, sobre las cuales la tesis que presento va a buscar profundizar. Claro, hay aspectos histórico-culturales o de identidad, aparte del lenguaje, que juegan un papel determinante en cómo se construyen las narrativas discriminatorias, ¿no? Porque la historia se construye a partir de experiencias, ¿no? Esas experiencias se traducen en palabras y esas palabras tienen cargada de simbolismo y de valores. Entonces, la identidad que la cultura va a atribuir a hombres y a mujeres está sustentado en esta narrativa, ¿no? La primera se traduce en el modelo discursivo de discriminación y abuso de poder, que desde la antigüedad se ocultan ahí bajo la figura de la religión o de la mitología, ¿no? Intento buscar por ahí, desde Hestia en adelante, cómo se asignan lugares a las mujeres.
Las segundas, ¿no? Las narrativas excluyentes, o también de censura, están representadas por normas o estereotipos que niegan las capacidades, excluyen o restan valor. Atentan contra el reconocimiento, en este caso para las mujeres, para poder participar en condiciones de igualdad en la vida laboral, social y política. Claro, la primacía de las primeras determina la condición de la segunda. Sobre las herramientas, lo voy a pasar bastante rápido. La idea era sistematizar instrumentos propios que pudieran servir al análisis de esos discursos hegemónicos. Lo que hago es explorar procedimientos discriminatorios de género que proponen 3 investigadoras feministas de 3 disciplinas diferentes. Está la catedrática en psicología y la teórica feminista Victoria Sau, que es española, el lenguaje, género y comunicación, la socióloga estadounidense Artemis March, Female Visibility in Androcentrical Sociological Theory, y la escritora y académica y crítica literaria, la Joanna Russ, que es también estadounidense, que ahora se sacó una edición en castellano hace muy poco, que se llama How to Suppress Women's Writing. Y entonces, cada una de ellas, y desde su disciplina, hacen, categorizan formas de invisibilización, ¿no? Entonces, a partir del estudio de los distintos mecanismos discriminatorios que cada una de estas autoras desarrolla, yo lo que hago es voy agregando ejemplos correspondientes a el ámbito arquitectónico, ¿no? Y entonces lo que hago es como las reordeno para que me sirvan, a mi estudio. Busco las correlaciones, busco las diferencias que existen, ¿no? Y bueno, básicamente las diferencias que se pueden encontrar en estas 3 autoras es que cada una le aplica un campo distinto, ¿no? Entonces se establecen parámetros que unas consideran más efectivos para su tema de estudio. Por ejemplo, Joanna Russ hace una enumeración detalladísima de los patrones de borrado que tienen que ver tanto en acciones como en reacciones, ¿no? Se aplican a la obra como se puede aplicar tanto a la obra como a las escritoras, ¿no? Yo no veo nada, no tengo pero Joanna Russ habla de previsiones, de negación del desempeño, de ausencia de modelos, de la contaminación que se hace de la obra de una escritora, de la mala fe, de la estética, ¿no? De cómo se considera de repente la estética como una forma, ¿no? Para... Sí. En fin, bueno, en definitiva defino lo que contaba al principio, que es la exclusión como el mecanismo mediante el cual las mujeres no aparecen en el relato de manera alguna, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo colaborativo pero esencial como el de Charlotte Perriand con el diseño de la cocina o interiores, o el de Blanche Lemko con el tema de la azotea en la unidad de habitación, ¿no? En el discurso de Gideon, por ejemplo, está absolutamente excluido. Eso es exclusión, no aparecen, no figuran. Cuando hablo de invisibilización, es cuando las mujeres no constan concretamente en la narración. ¿Esto es eso? Hablo de invisibilización cuando las mujeres no constan concretamente en la narración
pero sí de manera oculta tras nombres genéricos de grupos o equipos de trabajo a los que pertenecen, ¿no? La invisibilización está dentro del espacio generalizador gramatical, ¿no? El equipo de, ¿no? Ahí está el equipo de, lo que decía, ¿no? De Van Nistelrooy. Lo dice así Benévolo en este caso, ¿no? Entonces se invisibiliza. O el plan de Canberra de Walter Griffin, ¿no? Aquel también es un plano de Catherine Bauer, donde aparece C. Bauer. El uso de la inicial, eso también es un criterio que no siempre está empleado con rigor, además, ¿no? Ecuánime, ¿no? Es una práctica muy recurrente y aunque no responda a una voluntad editorial explícita de desacreditación, va a perjudicar siempre más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Porque el predominio de figura masculina hace que supongamos que esa inicial corresponde a un varón. Y luego está la pseudoinclusión, que se da en aquellos casos en que las mujeres y sus contribuciones constan en la narración, pero de manera aparente, secundaria, ilusoria, ¿no? Aquí, en este caso, por ejemplo, Gideon habla de los Siam, ¿no? Entonces pone al principio, lo que dice es que en la directiva estuvieron él, Sert y de Corbusier, ¿no? Y a Elena Circus la pone como un integrante, esa es la única mujer además que pone en. O, por ejemplo, la minimización en este caso, esto es Pelsner, en una planta de paño, de Aino Marcio y Álvar Alto, donde todos los planos figuran ambos, y entonces una forma de minimizar es eso, aparecen los planos, citaba a Aino Marcio, pero en el centro del discurso solo aparece Álvar Alto. Bueno, estas son las fuentes documentales de la propia revisión, ¿no? Tomo los tres primeros que tienen que ver, bueno, más con el inicio, ¿no? Y las primeras intenciones de explicar el movimiento moderno. Claro, el primero es de Kaufmann en el 33, que claro, mucha perspectiva no tiene. Los tres primeros también, tanto Pelsner, Kaufmann, Pelsner o Gideon, son historiadores del arte, eso también tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Y buscan como conexiones, los dos primeros buscan como conexiones con el pasado claramente, y bueno, el caso de Gideon es un poco distinto. Pero después Bruno Sevi, ya de la segunda mitad del siglo, Leonardo Benévolo del 60, Tafuri del 68 y Frampton del 80. Entonces, la revisión lo que hago es, la hago sobre las últimas ediciones, ¿no? En idioma español, pero las últimas ediciones. Sí que he tenido que volver para verificar cuestiones, a ver cómo aparecían, cómo desaparecían, ¿no? Hay como una especie de fugacidad, muchas veces aparecen mujeres en los textos como nota, digamos, nota al pie o lo que sea, pues hay en ediciones posteriores desaparecen. Pero claro, me parecía que las últimas ediciones eran como las versiones que se suponían más completas, donde los autores o los reeditores podían ampliar, ¿no? El único que tiene esto es el Leonardo Benévolo, que a partir de la 8ª edición incluye en la sección de Latinoamérica, escrita por José María Montaner, y él
ahí sí crece exponencialmente, hay unos porcentajes y unos baremos, y crece la relación de mujeres que aparecen en este texto. Bueno, y como conclusiones generales, la primera constatación es la exclusión generalizada de las mujeres en los discursos, pero no solo las mujeres arquitectas o diseñadoras, sino en general, ¿no? En segundo lugar, como las mujeres cuando aparecen no lo hacen como sujeto de estudio en ninguno de los libros analizados, ¿no? Aparecen como una cosa complementaria y se parecen. Las mujeres como representación genérica también aparecen en fotografías o en imágenes gráficas, ¿no? Pero donde claramente se le asigna el lugar y está vinculado al interior. Y la discriminación hacia las profesionales del campo arquitectónico es frecuente. Por ejemplo, en el caso de Guidio, solo 14 mujeres. Aparecen 14 mujeres, ¿no? No sé, tengo por acá los datos, pero solo 5 mujeres son mencionadas en el cuerpo del texto. Y generalmente están agregadas como para justificar la acción de otra persona. En ningún caso tienen relato propio. Las 9 restantes aparecen en notas al pie o algunas son agradecimientos o referencias. Ahí va, 14 mujeres de 648 referencias a varones, de las cuales 6 son arquitectas. A pesar de las diferencias entre los historiadores o la historiografía de la arquitectura, lo que ha resaltado es al individuo o a las obras claves, ¿no? Es como que necesitan de la obra clave o de la individualidad para poder explicar el movimiento. Y tanto la exaltación del individuo como de la obra está en todos los textos. Y la obra construida está por encima de aportes como pueden ser, como ya lo dijimos, ¿no? Diseño, contribuciones teóricas, económicas o sociales. Por último, la perpetuación de los discursos es una de las conclusiones más significativas a las que se llegan, ¿no? Las exclusiones lo que hacen es que se van encadenando edición tras edición de una misma publicación, y no hay, incluso en ediciones ampliadas, no hay incorporaciones relevantes de mujeres arquitectos, salvo alguna excepción. Y Kaufman y Pevsner, por ejemplo, se refieren exclusivamente a experiencias masculinas, mientras que Guidio incluye, pero bueno, de manera pseudo incluye, ¿no? Como vimos. Y una de las cosas más interesantes es cómo estos 3 historiadores, los primeros, dejaron al margen a las pioneras de las primeras 3 décadas del siglo XX, pero sobre todo ignoraron las experiencias del siglo XIX. Bueno, estas son hipótesis y planteo de nuevas formas, ¿no? De tareas urgentes para cambiar el paradigma en la historiografía. La atención minuciosa a fallas y mecanismos historiográficos que nos preceden van a constituir el primer paso para un camino que se supone largo y complejo, y además es el resultado de un sistema poliédrico y además porque nosotras también reproducimos valores, ¿no? Nosotras las mujeres, o sea, estamos socializadas en el sistema, entonces vamos reproduciendo valores también, ¿no? Y reconstruir de cara al futuro implica derribar, repensar y resignificar para tener una visión más amplia, integradora y superadora de este paradigma. Ya estoy, porque no me da tiempo, pero básicamente las reflexiones que hago tienen que ver con tener conciencia y posicionamiento político como investigadoras e investigadores, que tienen que ver con esto de situarse, de saber desde dónde miramos, de poder
para ampliar, es necesario, ¿no?, esto resignificar. La contramemoria como camino para la construcción de otros y nuevos discursos, ¿no?, problematizar desde el presente la memoria que nos vino dada, la necesidad de academizar la historia de las mujeres para poder tener una genealogía propia, finalmente, ¿no?, y no siempre subordinada a otra, o a la hegemónica y masculina. La profundización en la reflexión sobre las diferencias sexuales. Hay, bueno, en cuanto a oportunidades y amenazas que derivan de la profesión. Esto es un debate muy interesante, hay posiciones diversas sobre el tema, ¿no?, pero ¿cómo queremos que se desarrolle nuestra práctica profesional finalmente, ¿no? ¿Desde qué lugar o desde qué condiciones socioeconómicas, qué lugares ocupar dentro de los equipos de trabajo? Bueno, en fin, hay como... Está el tema de la esencia, de la feminidad, eso es otro tema que está como en debate. ¿Cómo importa nuestra experiencia? ¿Importa realmente? ¿O la arquitectura al final? Bueno, reflexionar sobre esos temas. La actualización de los conceptos de manejo y gestión del poder, eso es muy importante. El poder, cuando hablo de poder hablo de autonomía y de legitimidad, que sea una legitimidad académica o institucional, y entonces reflexionar sobre cómo repensar la autoridad en términos, en todo caso, menos posesivos, menos masculinos, o como se quiera, ¿no?, decir. Y la incorporación de los conceptos de activismo, cooperación y sororidad en la investigación, ¿no?, las sinergias que seamos capaces de establecer, y en el estudio, claro, de la historia, la sororidad implica además del apoyo mutuo, la conciencia de que nuestro trabajo está sujeto a generaciones anteriores. Bueno, genealogía, historias desde lo académico al activismo propio, y ya está. Con esto termino, perdón, se me fue muchísimo. Esta foto me gusta mucho, es del artista surrealista Medete Oppenheim y tiene una interrogante que me gusta mucho que dice que las producciones espirituales de las mujeres, se dice, causan una penosa impresión. Basta esto para rechazarlas y olvidarlas tan rápido como es posible. ¿Tienen las mujeres ideas nuevas? Toda idea realmente nueva es una agresión. Esta cualidad, que es la agresión, contradice absolutamente la imagen que el hombre se hace de la mujer y que proyecta sobre ella. Todo eso cambiará poco a poco. Muchas gracias. Y perdón si me fue... Yo creo que nosotros que estamos en una escuela de arquitectura, formamos parte de una materia de teoría e historia de arquitectura doméstica. Nos lanzas un dilema que vamos a tener que ir resolviendo, ¿no? Y es cómo contamos, cómo seguimos contando la historia, ¿no? De esa sororidad. Claro, nosotros sintetizamos la historia, hablamos de la historiografía, pero ya se sabe, ¿no?, por lo que comentas, ¿no? No hay que vestir a un santo para vestir a otro, no se trata de cambiar, ¿no?, y continuar con la misma forma de contar esa historia. No es una pregunta, es simplemente una reflexión sobre lo que nos cae encima, ¿no?, cuando hablamos de Le Corbusier, o hablamos de Eileen Gray, o hablamos de arquitectura en general, cómo contarlo, ¿no? En una escuela de arquitectura, además. Es un reto que estamos intentando introducir gracias en parte, y muchas gracias a ti, ¿no?, al blog de Un Día Una Arquitecta,
Y a partir de ahí, claro, empiezas a tirar del hilo y ves que esa historia hay que contarla de otra manera. Así que un poco una reflexión en voz alta, ¿no?, sobre la tarea que tenemos, ¿no?, como docentes de esta materia, precisamente. Creo que la reflexión, digamos, el intento de revisión, o sea, este es un tema, y eso lo aclaro en la tesis, ¿no? Yo me detengo mucho en el feminismo porque me parece que han dado, que tienen mucha teoría y mucha práctica, y bueno, que y en parte el acceso a la educación mucho nos ha abierto las puertas de ese activismo. Creo que igualmente esta es una mirada y se puede aplicar el buscar la otra, ¿no?, la otra forma en muchos otros campos, ¿no? Bueno, ustedes lo hacen todo el tiempo en la arquitectura social, pero el tema geográfico es muy importante. O sea, nosotras en Latinoamérica, porque hemos históricamente mirado a Europa o a Estados Unidos en cuanto a referentes, ¿no? Pero la arquitectura latinoamericana está también devaluada, o no contada, claro, en este caso es la arquitectura, la reivindicación de las mujeres, ¿no? pero también otras minorías. Que también es un difícil. Y creo que lo que está publicado, que no vamos a volver a reescribir, o podríamos. Si tuviera dinero, yo me cojo cualquiera de esos libros y hago la versión femenina. Digamos, no, es decir, que poder se puede, ¿no? Pero los referentes son los que son, y son generados en un momento histórico. Yo no pretendo que la sociedad de 1930 sea la que soy, pero yo vivo en el presente, entonces mi análisis va a ser desde la hora. Y entonces, claro, no se trata de ahora en adelante, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el lenguaje principalmente, ¿no? Cuando yo escribo, a mí me pasa, cuando yo escribo un artículo, al final es una cuestión de hábito, es nombrar a la gente, a todas y todos los que componen los equipos, hablar en términos que no sean masculinos, o sea, ser inclusivos en el lenguaje. Se puede ser inclusivo en el lenguaje sin necesidad de agregar es. Pasa que una de las reacciones esta que viene, esto que hablaba, es ridiculizar. Sí. El lenguaje, o sea, el idioma español es suficientemente rico como para el desdoblamiento. Se usaba en la Edad Media, ellas y ellos. O sea, se usaba y se usó hasta el siglo XVII. Bueno, yo creo que hay mecanismos como para modificar la historiografía o empezar a escribir de una manera diferente. También es difícil porque nuestra cabeza está modulada y estamos formados en un contexto distinto. Los medios tienen una obsesión por la individualidad. Es decir, viene el equipo, no sé, ¿sabes?
buscan como a la figura, ¿no? A la estrella. No sé, entiendo que evidentemente tendrá que haber un cambio en el lenguaje escrito, pero supongo que irá de la mano del cambio en el lenguaje hablado y que de la misma forma, o sea, puedes utilizar un lenguaje inclusivo y igualmente en el contenido, en el significado de lo que estoy diciendo, que sea machista. Entonces, me parece fabuloso, pero nos queda mucho trabajo. Que me parece muy fabuloso, pero que nos queda mucho trabajo, pero ya no mirándola a ella, yo como chica, sino a todos los que empezamos por la vida. También, eso me parece muy interesante, la perspectiva de que evidentemente tenemos que darle poder a las mujeres de la historia, porque es triste como mujer, a estudiante de arquitectura, apasionada por la arquitectura, que no conozca a mujeres que han hecho lo mismo que ha hecho el gran padre de Corbusier. Entonces, es triste, pero entiendo que no está todo perdido, también tenemos que cómo me han enseñado y todo eso. Deberíamos, está bien que nos demos cuenta de esto para no seguir enseñando a niñas que no sepan de arquitectas o que no sepan de política o filósofas, yo qué sé, no sé si la hay filósofas, la verdad, es ahí el problema. También pensamos. Pues pasa en todas las áreas. Esto pasa en todas las áreas. Hay un movimiento ahora, por lo menos en Madrid, me llega de vez en cuando un movimiento de estudiantes, profesores, que haremos estudiar también a ellas, filosofía, queremos conocer a las mujeres filósofas. En muchos campos se está estudiando. La sensación que yo tengo, ya que tengo el micrófono, es que yo salí de la escuela en el Cajaro, yo pagué la matrícula completa de historia y me contaron la mitad. Entonces, aquí interiorizando esto y además no decir la mitad es una forma broma de decirlo, ¿no? Porque no es solo eso, es que también desde una perspectiva como esta, el feminismo está iluminando a campos en los que también hay arquitectos invisibilizados, porque los propios campos de por sí no son los que ponen foco, ¿no? El modelo que tú comentabas, ¿no? El tipo de ídolo, del proyectista. Entonces, desde ese punto de vista me parece una visión en general para la sociedad muy fresca y muy necesaria, todo lo que supone ahora mismo el momento de eclosión de los feminismos. Y por supuesto también en la arquitectura, ¿no? Una esperanzadora. Me ha parecido, me permite una última pregunta. Me ha parecido que le das más importancia, menos hoy, a la pregunta finalmente de cómo queremos que sea nuestra práctica profesional para las mujeres. No tanto a la pregunta cómo queremos que sea nuestra arquitectura. ¿Es eso cierto o es una... ¿Cómo queremos que sea? nuestra arquitectura? Creo que tiene que ver con la subjetividad. Esa sería una pregunta que igual necesita más tiempo para contestarse, pero luego hay otra que igual puedes contestar muy, muy rápido. En mi absoluto desconocimiento de la materia, siempre me ha dado la impresión de un relativamente poco peso del Reino Unido en todo este linaje de mujeres. ¿Es eso cierto? Pues no. ¿Eh? Pues no, de hecho... No, porque han aparecido relativamente pocas ahí. No, de hecho... Y cuando nombras a las primeras, están en Estados Unidos, en Europa Central, en Europa del Norte, pero curiosamente no me parece que el Reino Unido, es decir, Inglaterra... entraron tarde en la educación, de hecho en el 18 se abre la regla consiguen el sufragio y es más tardío que en otros sitios. Por ejemplo, la primera institución universitaria que admite mujeres es UCL, University College London, y eso lo hace a final del 19. ¿Es eso demasiado tarde?
Sí, pero tenían permisos especiales. Pero por lo menos las dejaban, porque Oxford y Cambridge es que no las dejaban, las proscribieron. De hecho, en el siglo XX, o sea, bueno, las reformistas del siglo XIX, era un montón que eran arquitectas, que eran mujeres que actuaban sobre la arquitectura, o sea, incidían sobre la arquitectura, en la gestión, en la política. Y del siglo XX, de estas mujeres que nombro, pues hay bastante. Hay 3 o 4, pero más vinculadas. Está Cy Page, está Jane Drew, está Jacqueline Dewitt, que al final es un poco de mundo. O sea, que no, que realmente es una sensación mía que no está justificada de que hayan tenido poco peso. Sin embargo, que a mí me parece sorprendente en esta historia. O sea, claro, pero aparte el grupo Mars tenía muchas mujeres. Pero no digo que sean muchas ni pocas, sino muchas o pocas en relación ¿Al resto? al resto. Sí. Pocas. Curiosos. Yo quisiera, ahora que estaba dando Eugenio, me acordé de una pregunta que siempre suele hacer en casa. Ya que has estudiado tanta arquitectura en el caso femenino, ¿sabría distinguir una planta cuando está hecha por un hombre o cuando está hecha por una mujer? Es decir, ¿hay diferencia en la conceptualización del espacio? Esto es un súper tema y muy, yo no sabría definir. Si publican el grupo. ¿Qué? Vale. Sí, extremo. Yo personalmente creo que no hay una arquitectura femenina. O sea, hablando en términos. O sea, a la hora de definir un espacio y proyectarlo, proyectamos. De otras cosas, porque tenemos la misma forma, o sea, porque estamos conformados. Y bueno, No creo esto de que hay una forma. Creo que sí, la experiencia muchas veces ha dado lugar a proyectos que están pensados, no sé, es decir, la casa Schroeder, ¿no? Que se le atribuye a Goethe, pues la señora Schroeder era su socia, era arquitecta. Entonces, algo tiene como elementos que están pensados concretamente, es un caso extremo en el sentido de que es innovador, pero hay muchos casos de innovación que tienen que ver con pensar, ¿no? Pequeñas cuestiones, con el cuidado, con la crianza, con las tareas de trabajo, digamos, de reproducción que se da dentro de una vivienda, por ejemplo. No sé. No creo que tenga que ver, por ejemplo, pero depende de tu experiencia. Digo, como mujer puedes no tener una única experiencia, ¿no? O sea, la casa de vidrio de Lina Bobardi tiene, por ejemplo, una clara... si miras la planta, toda el área de servicios, está claro que tiene gente que trabaja en el servicio, ¿no? Está pensado desde una experiencia más que propia. Pero esa es mi opinión, no creo que haya una arquitectura. Sí que desde tu experiencia puedes aportar otras cuestiones. Sobre todo desde tu experiencia de los cuidados, del espacio público. Si actualmente hay varios ejemplos de arquitectas madres que están haciendo como una revisión del uso a través de su experiencia como madre. Pero la forma, o sea, capaz que pueden ser pequeñas cosas de distribución, pero no son netamente femeninas.
Me encantaría seguir conociendo todo esto, pero tenemos que tratar de una charla a las 4, ¿no? A partir de las 4 del Cabildo de Gran Canaria sobre un tema similar, sobre la covivienda y el hecho de compartir y colaborar. Muchísimas gracias, Daniela, por todo este trabajo y confiamos en que esto se introduzca en la médula del sistema académico que tenemos por lo menos en esta escuela y nos comprometemos a cambiar o a ir cambiando tu asesoramiento, la forma en la que transmitimos, porque hay que transmitir. Aquí te tengo, por lo menos a golpe de móvil. Muchísimas gracias y un aplauso.